Buenos días a todos, sean bienvenidos al webinar referente al cálculo de prima legal de servicios. Entonces vamos a dar inicio con los siguientes temas. La agenda para el día de hoy, primer punto, definición, parámetros generales, conceptos y bases para el cálculo de la prima de servicios, algunos ejemplos por tipos de contrato, proceso de liquidación de prima de servicios para junio y diciembre y reportes para la validación de los mismos. Entonces, definición prima de servicios. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 306 define que la prima de servicios a favor de todo empleado el empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados la prestación social denominada prima de servicios, que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así, la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días del mes de diciembre. Su reconocimiento será por todo el semestre trabajado, proporcionalmente al tiempo trabajado en el semestre. Parámetros generales. Inicialmente debemos tener en cuenta que hay unas variables generales que definen los cálculos para las fechas de corte y otros parámetros para el cálculo de la prima de servicios, dentro de los que encontramos la variable número 4. Hace referencia a la fecha corte de prima de servicios. En esta variable se debe ingresar la fecha de finalización del cálculo de la prima o del consolidado y se debe modificar cada semestre, tanto para la prima de junio, tanto para la de diciembre. Variable general 21 es la fecha inicial de prima de servicios. Esta variable se debe ingresar la fecha de inicio del cálculo de la prima y igualmente se debe modificar cada semestre. Variable número 17, el número de días para cálculo de prestaciones en liquidación por días. Y la variable 149 que hace referencia a los retenciones con la fuente con método uno, si se hacía incluir en la prima de servicios, sí o no. Entonces, esas las vamos a definir directamente en nuestra aplicación de Novasoft. Entonces, recordemos que podemos usar el menú de búsqueda, la opción de variables, encontramos el menú variables generales, variable general número 4. Igualmente, si tenemos duda a qué hace referencia, en la segunda pestaña pues vemos una pequeña descripción que ya definimos que en este caso pues la fecha de finalización del cálculo de la prima. Para este cálculo, como es la de el primer semestre, pues debería ir en 30 de junio de 2025. Una vez pasemos o cerremos nuestra prima para el primer semestre, deberíamos cambiar esta fecha a 31 de diciembre de este mismo año para el segundo semestre. La siguiente variable es la número 21, fecha inicial de prima de servicios. Pues como su nombre lo especifica, la fecha inicial con el que se hace el cálculo de la prima de servicios para el primer semestre, 1 de enero del 2025, y para el segundo semestre se debería cambiar dándole en la opción de editar a 1 de julio de 2025. Entonces en este caso puntual sería 1 de enero. Variable número 17, número de días para cálculo de prestación en liquidaciones por días. Pues para el caso tenemos, para el ejemplo, 365 días. Y como último, como les indicaba, la variable 149, que es para empleados con método uno, si deseamos incluir la prima de servicios dentro de los ingresos laborales en el cálculo de la retención. Entonces, si le deseamos incluir, deberíamos marcarlo como uno. Si deseamos que se haga el cálculo aparte, eh, el cero. Adicional a esto, hay unos parámetros generales dentro de los que encontramos unas bases para conceptos que hace referencia a los conceptos que de acuerdo a la marcación o a la parametrización que estos tengan son los que van a ser base y se van a armar la base para la prestación mes a mes, es lo que se va acumulando para completar el acumulado sobre el cual yo hago la base para el cálculo de mi prima de servicio. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a verificar en nuestra parte de conceptos, por ejemplo, el concepto de salario. Como podemos verificar en la parte de prima de servicios, todos los conceptos que deseamos que hagan base para la prima de servicios deberían tener marcada esta opción.
Es decir, que cuando creemos un concepto, por decir una bonificación o un pago que haga base para prestaciones, siempre debería ir marcada por esta opción para que a medida que yo vaya liquidándolo mes a mes, este me vaya generando un acumulado en históricos y vaya sumando al final del semestre para que eso me haga base del acumulado del cálculo de la prima de servicios. Igualmente, el orden de liquidación es este número que verificamos en la parte superior derecha. Hace referencia a la orden en que se liquidan cada uno de los conceptos a los que hace base. Tener en cuenta que para el caso puntual, si nos damos cuenta, el salario tiene un orden de liquidación 255 y el de la prima tiene un número mayor, que es el 825. Entonces, como los verificamos en la indicación que se especifica acá, tener en cuenta que todos los conceptos que hagan base para el cálculo del concepto de prima de servicios deben tener un orden de liquidación inferior al concepto 1500, que es el que hace referencia a la prima de servicios. Entonces, tener en cuenta siempre esta parametrización para los conceptos. Una forma de identificar los conceptos que a la fecha tengo parametrizados o que yo puedo haber creado pronto una bonificación o un concepto que para mí en su momento hacía base para prestación de servicios o prima legal es generar un reporte que se llama bases de concepto. Lo podemos buscar directamente por el nombre de bases y acá lo encontramos, base de conceptos. Entonces, este es un reporte que se genera automáticamente, no tenemos que generar ningún filtro, lo exportamos a Excel y de esta opción, la parte que les indicaba de la marcación de si hace base para prima o no, la podemos verificar de manera pues más masiva, filtrando por el concepto del concepto que queremos validar. En este caso sería prima. Filtramos por los conceptos que tienen marcada la marcación y para este caso puntual, cada uno de estos conceptos son los que a la fecha hacen base para mi cálculo de mi prima de servicios. Entonces acá están incluidos los recargos, comisiones y para el caso puntual, tener presente que cada uno de esos conceptos son los que en su momento harían base. En dado caso que me llegara a dar cuenta que hay algún concepto que puede que haga falta para, o que en su momento no lo incluí, por decir una comisión que en su momento, en dado caso, por decir este concepto, yo lo viniera pagando a un empleado, por decir, desde el mes de enero y a la fecha, hoy en mayo me di cuenta que en el concepto de prima no lo tenía asociado, hay una opción por la que debemos o podemos actualizar esa base. Entonces, supongamos que en su momento pues logremos identificar que ese concepto no esté marcado o por olvido o por omisión se marcó o porque posteriormente de pronto se hizo alguna prueba o se llegó a desmarcar. Si llegamos a identificar que para el cálculo de la prima lo identificamos que no está marcado, hay una opción que tiene el Novasoft que es para actualizar nuestros indicadores. Entonces, en ese caso, deberíamos inicialmente identificar el concepto que en su momento no tenía marcada la opción. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a buscar ese concepto, por ejemplo. Entonces, en el supuesto caso que encontremos que este concepto se encuentra sin esta marcación, lo que queríamos hacer es marcarlo inicialmente como deberíamos o quisiéramos que haga base. Entonces, para este caso, prima servicio, si fuera uno adicional, pues igualmente lo marcamos como debería corresponder. Se graba el concepto y tenemos dentro de la opción de procesos masivos, hay una opción que tenemos actualización de indicadores en históricos. Acá nos pregunta concepto actualizar, que es el concepto pues que en su momento identificamos que no estaba haciendo base, que es el 001072. Indicador actualizar. Acá si queremos especificar un indicador puntualmente al que queremos hacer referencia, pero digamos que se recomienda pues que si actualice uno o varios, pues lo podemos dejar igualmente para que actualice todos. Y la fecha de corte también es recomendable dejar para todo el semestre el caso puntual de la prima porque pues no sabemos si para algunos empleados se le habíamos pagado los primeros meses o a otros empleados a finales. Entonces dejar en el caso puntual pues todo el corte de lo que deseo que me haga base
tipos de liquidación indica pues en qué tipos de liquidación yo hice el pago de esa comisión. Entonces, puedo ver si de pronto en una nómina adicional o en una prima o en una liquidación de retiro y la persona reingresó, entonces en ese caso también se recomienda dejar el tipo de liquidación, sea sobre el botón de procesar y en ese caso lo que él hace es que él revisa sobre los históricos que tuvo esa persona acumulado este concepto y en mis bases pues ese histórico lo suma a las bases de mi prestación de prima. Y ahí ya se corregiría en ese caso puntual los conceptos que logré identificar que no están haciendo base en su momento o que por omisión lo dejé de parametrizar. Entonces, como les indicaba, pues ese es el proceso puntualmente, actualización de indicadores en histórico. Entonces, como ya lo verificamos, es la manera de cómo actualizar cada uno de esos indicadores de acuerdo a las variables. Vamos a iniciar puntualmente con cada uno de los escenarios posibles que se puedan presentar de acuerdo a la parametrización que se asocie a los tipos de contrato. Entonces, el que define cómo yo calculo mi prima de servicios va asociado a mis tipos de contrato. Entonces, puntualmente vamos a tipos de contrato. Yo dentro de este menú tengo asociados diferentes tipos de contrato. Entonces, para caso puntual, por ejemplo, este término indefinido, desde la opción de cesantías y prima, está mi parametrización puntual para todas las personas que tengan definido este tipo de contrato 01 término definido, como yo deseo que se haga ese cálculo para prima de servicios. Entonces, para el primer ejemplo, vamos a ver el siguiente caso. Auxilio transporte, que me calcule sobre el promedio de lo que reciba por auxilio transporte dentro del semestre o por el tiempo trabajado en el semestre. El sueldo, que él verifique los últimos 3 meses si tuvo una variación de salario, si la tuvo de abril a junio, que son los últimos 3 meses. Si encuentra una variación en esos 3 meses, pues él ya, si identifica eso, pues nos haga un promedio, pues ya por el semestre. Y vamos a ver puntualmente, para ese caso, pues digamos la persona tuvo un incremento a 1 de mayo mm, de este año. Entonces vamos a verificar cómo sería el caso puntual de cómo lo realizaría el sistema. Entonces, para nuestro proceso de liquidación, abrimos nuestro menú de liquidación, seleccionamos la segunda opción que es prima de servicios y nuestra fecha de liquidación a 30 de junio, puede ser antes, pues de acuerdo, digamos que esta es la fecha límite que establece la ley, pues puede ser antes dentro del mes de junio si la empresa lo desea y la fecha de corte a 30 de junio. Agregamos a nuestro empleado, 30 de junio, prima de servicios y procesar. Allá nos muestra nuestro mensaje que realizó el proceso de liquidación, no tiene advertencias de que tengo pues nóminas abiertas. Para este caso, tener presente que todas las liquidaciones que antecedan a esta liquidación de prima de servicios, pues ya se deben encontrar cerradas. Quiere decir que para esta cédula, pues yo tengo que haber ya liquidado mis nóminas de enero a junio, pues para que él ya tenga un histórico sobre ese basarse en la liquidación de la prima de servicios. Entonces, ahora vamos a entrar a validar puntualmente sobre qué concepto lo podemos revisar. Entonces, dentro de nuestros reportes para validación de la prima de servicios, encontramos inicialmente este de bases de liquidación. Este concepto nos sirve para validar las bases de liquidación de un proceso puntualmente. Nos solicita la prima de servicios, la cédula, la fecha de corte pues, que yo deseo validar. Para este caso, pues yo quiero validar todo el semestre, del 1 al 30 de junio. El indicador, él nos da diferentes opciones. Para el caso puntual, vamos a validar la prima de servicios.
el origen es los históricos, como les indicaba, pues él valida los históricos sobre los que está haciendo el cálculo y vamos a dar la opción de ver informe. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en el reporte que se genera, él nos va mostrando en la parte inicial los conceptos que en su momento él tenía o que vengo en ese semestre y mes a mes cuáles fueron los pagos que fue recibiendo. En el mes de enero, pues los 2 millones y subsidio de transporte, 2 millones. Como lo vimos inicialmente, en el mes de mayo él tuvo un incremento a 3 millones, por tal razón pues dejó de recibir subsidio de transporte. Acá a partir de este mes pues ya no lo evidencia. Y acá vemos el total a final de mes de los conceptos de salario 14 millones y por el concepto de auxilio de transporte 800.000 pesos, que es todo lo que recibió durante el semestre. Digamos que sobre esto podemos definir sobre qué base me está calculando y ahí podría identificar en caso de que yo sepa que él ganó una comisión o no em, está incluida, pues lo puedo identificar en este reporte. Y vamos a verificar puntualmente cuánto fue el cálculo de la prima de servicios. Entonces, el otro reporte que nos puede validar, puede servir para validar puntualmente cuánto fue el concepto o cómo se está calculando la prima de servicios, es este informe de bases de liquidación en prestaciones sociales. Nos solicita nuestro empleado, el tipo de liquidación que queremos validar, prima de servicios, nuestra fecha de corte. Él identifica que para la prima de servicios pues la generamos al 30 de junio. Contrato, este tiene un indicador de contratos. Pues para este caso puntual, él solamente tiene un contrato. Ver informe. Y acá nos va a generar puntualmente. Entonces, vamos a generar este en Excel pues, para poder hacer una evaluación más puntual de qué es lo que está haciendo este reporte. Entonces, como lo vimos en el reporte anterior, él nos va mostrando cada uno de los meses sobre qué concepto se hizo base y al final del mes él hace una em, variación o un cálculo a nivel interno. Entonces, lo tengo acá para verlo de manera más puntual en este Excel. Les vamos a revisarlo acá. Entonces, en la parte superior, pues él nos da una información general, cuál fue la fecha de ingreso, el 1 de enero, cuándo fue su último aumento. Con eso identificamos que esta fecha de aumento corresponde pues a este incremento salarial que tuvo en el mes de mayo. Puntualmente, si nos damos cuenta, el ingreso el 1 de enero del 2025, lo que quiere decir pues que él estuvo todo el semestre completo, sus 180 días. Entonces, este concepto cómo nos define y cómo está realmente parametrizado el tipo de contrato, lo que él dice es que él identificó que durante todo el semestre, por concepto de salario, él se ganó 14 millones de pesos, que son estos mismos 14 millones que vemos acá al final de la suma, si sumamos cada uno de los meses, los 2 millones que ganó de enero a abril y los 6 millones que ganó de mayo a junio, nos darían 14 millones. Estos 14 millones él los divide por los 180 días trabajados para calcular pues un valor diario por esos 180 días y ese valor diario luego lo lleva a valor mensual. Entonces calcula esos 77.000 pesos que me dio el valor diario por 30, nos da un valor mensual y el mismo cálculo lo hace para el subsidio de transporte. Entonces él valida cuánto fue el total que recibió. Si nos damos cuenta, solamente fueron 800.000 porque en los últimos 2 meses no percibió el subsidio de salario, el auxilio de transporte. Igualmente lo lleva a un valor diario, dividiendo en los 180 días trabajados y un valor mensual. Estas dos bases al final la suma nos da 2.466.667, que es el mismo que identificamos en esta parte de acá y posteriormente él sobre ese hace pues su cálculo de prima. Divide sobre 360 días y por los días trabajados para 1.233.000. Entonces, esta es la base, acá identificamos la base de la prima. Pues acá ya identificamos cuál es la base de la prima y luego con el concepto, vamos a definir el concepto de detalle prima.
Escribimos acá detalle, detalle prima. Nuestro empleado, acá tipo liquidación 02 porque lo liquidamos con la prima de servicios. Y acá verificamos el mismo cálculo, solo que acá pues él no acá el mismo cálculo no lo especifica. Está el sueldo base que identificamos que son los 2.466.000, que son esos mismos de acá, que es la suma de los conceptos que hicieron base promediados. La cantidad de días causados, que para el caso puntual él lleva todo el año trabajando, 180 días. Días de licencia, para el caso puntual no tuvo días de licencia. Entonces, él especifica la misma base, subsidio de transporte, el promedio que calculó para la misma, que es esta misma. Para sueldo, el promedio fueron 233.000, para subsidio 133.000 pesos, que son estos dos. Y al final, el valor de la prima, que es 1.233.334, que como lo veíamos, es este que vemos acá en moradito, que es sobre la base y otros 160 por los días trabajados. Otro reporte por el que podemos llegar a identificar o que nos sirve también para validar es el resumen de acumulados anual. Este reporte nos sirve puntualmente para identificar no solo los conceptos que hacen base para el cálculo de la prima, sino todo lo que yo le he pagado al trabajador durante el semestre y lograr identificar así, si logro identificar que posiblemente hay una comisión que esté ingresando ahí, o sea, que yo le haya pagado, pero que no esté en mi cálculo de prestaciones, pues ahí puedo identificar, em, pues que no está haciendo base, pues llegar a corregirlo. Entonces ahí pues puedo definir para este caso puntual todo el semestre de qué es lo que yo le he pagado puntualmente a este trabajador. Si de pronto llego a tener dudas, si yo de pronto recuerdo que le generé alguna licencia o alguna comisión, entonces para no entrar mes a mes a generar cada comprobante, lo genero directamente desde esta opción. Incluir devengo sí. Para este tema puntual, pues las deducciones pues no es importante incluirlas. Damos en ver reporte y él nos va a mostrar todo el histórico de lo que él devengó. Entonces acá verificamos que puntualmente esta persona solamente devengó salarios y auxilio de transporte. En caso que haya devengado algún concepto adicional como horas extras o algún pago adicional, él no lo va a definir acá en este mismo reporte. Y así pues podemos identificar qué diferencia hay entre una base y la otra o si de pronto algún concepto se me llegó a quedar por fuera. Vamos con nuestro siguiente caso. Para este caso puntual, la prima de servicios, vamos a calcular que el auxilio de transporte ya no nos tome sobre el promedio, sino el valor mensual, el sueldo, que nos tome igualmente el último sueldo y que afecte con licencias no remuneradas y sanciones. Entonces vamos a verificar este caso puntual de afecta con no licencias no remuneradas y sanciones que puede llegar a afectar. Entonces, inicialmente para esta cédula nos vamos a nuestra opción de ausentismos, tener presente en nuestros tipos de contrato que si yo quiero que las licencias no remuneradas disminuyan los días para cálculo de las prestaciones, esta opción debe estar marcada, afectar con licencias no remuneradas y sanciones. Esta es la primera opción. Adicional a eso, cada vez que yo creo un ausentismo, vamos a verlo puntualmente para la cédula. Acá lo tengo creado en la opción de licencias no remuneradas. En el momento que yo grabe dentro del semestre la licencia no remunerada, hay una opción que me dice interrumpe contrato. Esta opción debo marcarla sí o sí para que estos días puntualmente, que son 3, si yo quiero que me disminuyan los días para cálculo de la prestación o afecten o interrumpan contrato, pues como su detalle lo dice, debe estar marcada. Si no lo llegase a marcar, pues no me va a disminuir los días para cálculo de la prestación. Entonces acá como nos damos cuenta son 3 días que él tuvo licencia no remunerada en el mes de marzo
y vamos a validar acá puntualmente como no líquido. Entonces, pues, como ya les he explicado, son los mismos reportes. A diferencia del caso anterior, él pues ya ingresó el 5 de febrero. Entonces acá puntualmente vamos a ver. Vamos a hacer un acumulados para validar que todo fue lo que se pagó durante el semestre. Igualmente, entonces vamos a mirar de... Siempre generemos lo de todo el semestre, independiente de que sepamos o no la fecha en que ingresó. Desde el 1 de enero al 30 de junio, nuestro empleado. Acá pues para que nos haga más amigable el reporte le decimos que incluir deducciones no. El reporte. Entonces, para este caso sí tiene muchos más conceptos. Entonces acá identificamos que tiene un salario, él solamente tiene desde febrero. Acá igualmente nos dice que tiene unas horas extras, tuvo el auxilio de transporte y también tuvo unas comisiones de 1.200.000 por allá en mayo. Entonces, estos son los conceptos sobre los cuales le pagué o que tiene acumulados en el histórico. Y vamos a verificar entonces puntualmente. Acá yo ya lo tengo formulado pues en este cuadrito en Excel. Cada uno de los conceptos que percibió en cada uno de los meses de febrero, marzo, abril. Por acá están las comisiones. Entonces, el sistema puntualmente hace el mismo caso. Entonces, le dijimos que tomara el último salario. Entonces, si nos damos cuenta, acá en varios meses, por ejemplo, acá el salario de él son 1.600.000, sin embargo, por acá en febrero, como él inició el 5 de febrero, él tiene un salario más bajito en este mes. En marzo, él por acá tiene también una disminución de salario, 1.440.000. Acá tiene un auxilio de transporte. Acá tuvo, no estoy mal, unas incapacidades. Entonces, el sistema que llega a hacer, vamos a validar acá. Vamos a ver con nuestro informe de prestaciones. Es informe de liquidación, de base de liquidación de prestaciones sociales. Tipo de liquidación, prima de servicios. Entonces, él no muestra cada uno de los conceptos por los que él está haciendo base. Sin embargo, acá como nos damos cuenta, a pesar de que él ganó salario todos los meses, cada uno de los meses, al decirle que él tome el último salario, él solamente está tomando el salario que vengó, el último salario que llegó a devengar, que fue 1.600.000. Vamos a ver puntualmente en nuestro Excel qué hace. Entonces, en nuestro salario, él identifica que el salario que tiene dentro de la historia laboral, el último salario que tiene asignado es de 1.600.000. Entonces, sobre ese 1.600.000, él calcula sobre 30 días. El subsidio de transporte también lo tengo que calcule su último subsidio de transporte fueron 200.000 pesos, independiente que haya meses en las que haya devengado menos subsidio, él identifica pues que su subsidio de transporte actual son de 200.000 pesos. Entonces, sobre esos dos conceptos, él me las va a calcular a 30 días. Recargos, entonces para el tema de recargos, si nos damos cuenta, él valida cada uno de los meses en los que llegó a devengar recargos. Sin embargo, si nos damos cuenta acá puntualmente, acá hay una fórmula de días de trabajados. Él ingresó el 5 de febrero al 30 de junio, deberían ser 146 días. Sin embargo, como yo tengo la opción marcada de que descuente licencias no remuneradas del cálculo de prestaciones de servicios, en este caso puntual la prima, fueron 3 días en el ausentismo que tenía marcado allá como que interrumpiera contrato, quiere decir que no va a calcular sobre estos 146 días, sino sobre 100 o 143, que son los 146 menos 3 días de licencia. Quiere decir que para estos conceptos, como no, pues está promediándolos, al final él los va a sumar. Él encuentra una suma de en qué meses él devengó cada uno de estos recargos y horas extras. Él lo lleva a una variación diaria, entonces divide por los días trabajados
pero días trabajados descontando la licencia. Se dan cuenta acá, no lo está tomando sobre 146, sino sobre 143 días. Y al final eso lo lleva a un promedio mensual 30 días. Entonces, así cada una de las bases recargos, horas extras y comisiones, lo lleva a una base mensual junto con el salario y el subsidio completo, porque pues yo lo tengo que lo tenga marcado con el último salario y último subsidio. Lo lleva a una base que son 2.096.625, que nos damos cuenta que es esta misma base de acá, 2.096.625, y esa base pues me la lleva a el cálculo de la prima. Entonces vamos a validar. Entonces ese yo ya lo tenía preliquidado pues para temas prácticos, y nos damos cuenta que son 832, 826, que es el cálculo de la prima. Es puntualmente hizo el cálculo, pues disminuyendo. Y acá igualmente define que la cantidad de días trabajados la está haciendo sobre 143. En dado caso que el trabajador me vaya a decir, pues que él trabajó 146, pues nosotros tenemos la opción de explicarle pues que él tuvo una licencia en su momento que pues le disminuyó esos días para el cálculo de la prestación social. Listo por ese lado. Entonces vamos a ver siguiente ejemplo. En el escenario 3 vamos a verificar con indicador de sueldo, que verifica el promedio pues, del semestre puntual con novedades de licencias, pero en este caso que no afecten el cálculo de la prima. Y vamos a marcar la opción de que no dice sin utilizar el promedio de sueldo mensual. Entonces, esta opción que dice cálculo para promedio, utilizar promedio de sueldo mensual, al yo tenerla marcada, lo que va a hacer es que él va a utilizar para el promedio no el sueldo mensual, sino todos los conceptos que lleguen a reemplazar el salario, que son los temas de ausentismos como vacaciones o incapacidades. Entonces, vamos a verlo más puntualmente para el caso. Entonces, para este caso puntual, es con esta cédula. Recordemos que este informe pues lo podemos generar posterior a que hagamos la liquidación de la prima, pues para este caso pues yo ya la había preliquidado. Y acá nos va a mostrar sobre qué conceptos en este caso nos va a hacer concept, nos va a hacer promedio. Listo. Entonces, bases de liquidación sobre este concepto, acá nos registra las incapacidades. Entonces, recordemos que este concepto es bases de liquidación, seleccionamos la cédula, prima de servicios, el corte,
que son los conceptos que tengan guardados en el histórico. Entonces, pues yo selecciono, independiente de la fecha de ingreso, pues todo el semestre, del 1 de enero al 30 de junio. Y acá identificamos que efectivamente él tiene su salario que vengo, pues para este caso él solamente ingresó en mayo. Mayo tiene 1.620.000, 1.560.000 de salario, unos conceptos de recargos y horas extras. Y acá identificamos que hay unos conceptos de incapacidad, auxilio de transporte y una bonificación salarial. Pues vamos a ver puntualmente en qué nos puede llegar a afectar este cálculo de esta manera. Pues como bien lo sabemos, hay casos puntuales en que la incapacidad, pues por temas de cálculo de la empresa, se puedan pagar al 66,67%. Entonces, acá vemos que en el mes de junio, esos 4 días de incapacidad, pues correspondieron a 189.800 pesos. Sin embargo, si nosotros cogemos el salario completo, que son los 1.800.000, lo dimos en 30 y por 4, si él tuviera el salario completo, no se hubiera incapacitado, pues lo que le hubiera correspondido por ese mes de salario realmente hubiera sido 240.000 pesos. Entonces, al tenerlo en esta opción, pues lo que va a hacer es que digamos que va a haber una afectación en su base porque va a haber una disminución directamente proporcional pues a los días que estuvo incapacitado, pues solo por el porcentaje en que se le quedan esos conceptos. Entonces, puntualmente el concepto de incapacidad, él también lo va a tener en cuenta para el promedio, eh, dado que en ese momento pues él tuvo una disminución. Entonces acá nos damos cuenta, el salario, él tuvo en cuenta el 1.620.000 que ganó en mayo, los 1.560.000 que se disminuyó por la incapacidad en ese mes. Igualmente lo suma, los divide por los días trabajados para llevarlo a un promedio diario y lo lleva pues a un cálculo mensual multiplicando ese valor por 30 días. Igualmente pone el subsidio de transporte, suma pues lo que encuentra en histórico por este concepto, lo divide a los días del semestre y lo lleva a un valor diario, igualmente para el subsidio de transporte, para las incapacidades o pues todos los ausentismos que llega a identificar durante el semestre. Igualmente para el tema de recargos y horas extras, bonificaciones, al final a él hace una suma de los conceptos que llega a identificar que hagan base, divide esa base en 360 días y lo multiplica por los días trabajados en el semestre para una prima de 338.725. Entonces vamos a verlo por detalle de prima también. Nos damos cuenta, acá están los 338.725. Acá están definidos los días de el valor que se va a corresponder a prima por ese concepto. Acá pues está identificada la base que identificó para cada uno de los conceptos. Entonces dentro de sueldo base pues está identificada también las incapacidades. Entonces, esta opción que vemos desde acá, sueldo base, ustedes dirán, pero ¿por qué me lo suma sueldo base? Entonces, eso va definido a este código de base de liquidación. Es a qué grupo de bases quiero que haga estos conceptos, a qué, por decirlo así, agrupación de cálculo, pues haga suma, dado que las incapacidades pues reemplazan días de salario, pues está dentro de las bases de liquidación, se vería definido acá. Igualmente para las horas extras, pues, vamos a verificar horas extras. Entonces, base de liquidación están horas extras, por eso pues lo identificamos que los acumulados a todo lo que tengan esta opción de código base de liquidación horas extras, la vamos a ver en el acumulado de horas extras, independiente que sean horas extras o recargos, pues la vamos a ver. Entonces, acá me define qué identificó para cada una de esas bases de manera discriminada, allá su base. En otros está identificada las comisiones, que es lo que vimos por allá.
Que si nos damos cuenta, una bonificación, pues tiene esa base de otros, por esa base de otros es la bonificación o comisión que encontró en el mes que se le pagó. Él hace pues a la discriminación y pues su valor de su prima al final del semestre. Entonces, recordemos, esa es la opción cuando no tenemos marcada la opción em, de que no utiliza el sueldo promedio para sueldo mensual, pues va a tener en cuenta las incapacidades o ausentismos que tenga en cuenta. Adicional a esto, acá dentro de ausentismos, vamos a mirar acá historia laboral para mirar qué tipo de contrato tiene él. Entonces, él tiene tipo de contrato 02. Entonces, por ejemplo, yo no recuerdo él cómo tiene la parametrización de tipos de contrato. Entonces, me voy a tipos de contrato 02. Recordemos opción de cesantías y prima. Tengo que afecte con licencia no remuneradas y sanciones. Pero entonces digo, no, pero yo recuerdo que en algún momento él tuvo una licencia. Entonces me voy a mi cuadro de docentismos, voy a validar. Efectivamente, acá encuentro que era una licencia no remunerada, pero ¿qué pasó? Que en este caso, a pesar de que yo tenía el tipo de contrato marcado con que interrumpiera contrato, pues en su momento no le marqué la opción de interrumpir contrato. Por esta razón, estos días, estos 3 días que deberían haber disminuido la cantidad de días para las prestaciones, pues no me está disminuyendo los días. Entonces fueron 60 días, él ingresó el 1 de mayo, debería haber sido 57, si, pues si así lo deseo que me disminuya los 3 días, como en su momento no lo disminuí, pues no me está descontando pues los 3 días. En este caso puntual, si yo lo quisiera llegar a corregir, pues tendría que puntualmente marcar la opción de interrumpir contrato y pues volver a liquidar la prima de servicios para que él me identifique que este concepto o esta ausencia en su momento interrumpía contrato y pues me disminuya los días para la prestación de servicios. Entonces, en este caso puntual, pues para que lo notaran, no tenía marcada la opción y por eso pues no me hizo la disminución de los días en la cantidad de días para prestaciones sociales, a pesar de que sí tenía la opción marcada en el tipo de contrato. Para el siguiente caso vamos a ver indicador de sueldo, que verifique el promedio, indicador de utilizar promedio del sueldo mensual. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, vamos a decir lo que sí me tomó el sueldo mensual, a pesar de que tenga incapacidades. Entonces, vamos a ver la diferencia que tiene dentro del cálculo. Entonces, tengo mi detalle de prima, 7.500.000. Acá me doy cuenta que hay un sueldo base de 3 millones por conceptos de sueldo, quiere decir que solamente 2 sueldos. Y sin embargo, entonces vamos a verificar si en algún momento llegó a tener ausentismos. Acá, como nos damos cuenta, él sí tuvo en el mes de mayo una incapacidad. Entonces, acá en el mes de mayo tuvo una incapacidad. Sin embargo, por el tipo de contrato, dado que yo tenía que para el cálculo del promedio utilizar el promedio de sueldo mensual, él me va a tener en cuenta solamente el salario para el promedio, el sueldo mensual, sin tener en cuenta los conceptos de ausentismo. En ese caso, pues él no me va, para el caso puntual, él tuvo 5 días, pues obviamente estos días, si yo tengo parametrizado para que los pagos por temas de incapacidad me los paga el 66, él va a ignorar lo que se le pagó por estos conceptos y le va a llegar a calcular sobre el salario. Entonces acá más puntualmente lo vemos acá. El mes de abril él ganó 3 millones, por acá en el mes de mayo él tuvo la incapacidad, de los 5 días se correspondieron a 400.000 pesos. Si hubiera tomado, en este caso hubiera sido solamente la base de 2.900.000, sin embargo, pues
al yo tener que él me tenga en cuenta el salario, lo que él hace es que identifica cuánto fue lo que percibió por conceptos de salarios. En este caso, él se da cuenta que son 9 millones. Entonces, él se da cuenta que el salario de él son 3 millones. Para los 3 meses son 9 millones de pesos. Lo lleva a un promedio diario, pues dividiéndolo en los días trabajados en el semestre. Lo lleva a una base mensual por 30 días. Me da una base de 3 millones. Si nos damos cuenta, la incapacidad la ignora, que le estoy diciendo que me tenga en cuenta solamente el salario. Él lo lleva a una base de 3 millones. Lo divide en 360 días y me lo multiplica por los días trabajados, pues me daría la prima de 750.000 pesos. Que bueno, nos damos cuenta de la misma prima que vemos acá calculada. Y acá nos damos cuenta que no está teniendo en cuenta conceptos de incapacidad. Que nos damos cuenta acá por también el de prestaciones, como ya nos dimos cuenta en los reportes anteriores. Bueno, para estar más seguros, entonces miramos el de acumulados. Resumen de acumulados anual. Entonces vamos a mirar todos los conceptos que le llegué a pagar a él. Nuestro empleado, le decimos que no las deducciones. Y es como nos damos cuenta que efectivamente él tuvo una disminución de salario acá, hubo unas incapacidades, por eso pues este salario se había disminuido. El total acá fueron 8.500.000, sin embargo, como le estoy diciendo que me tenga en cuenta el salario para el promedio, pues él no toma esos 8.500, sino él toma los 3 millones completos para el cálculo de mi base. Independiente de que acá en este mes haya habido un ausentismo que ha disminuido pues, los días de mi salario. Y como último ejemplo, vamos a validar en el caso puntual que yo quisiera en nóminas quincenales y para la prima del mes de diciembre, cómo llegar a hacer ese cálculo e incluir la prima de servicios dentro del salario, no hacerlo como en un comprobante de una liquidación independiente, sino hacerlo incluido dentro de la nómina. Entonces, puntualmente va a llegar el caso como la prima de servicio para el mes de diciembre se debe pagar antes o durante los primeros 20 días del mes de diciembre. Quiere decir que yo, si tengo una nómina quincenal, pues voy a liquidar mi nómina quincenal completa. Entonces me voy a mi concepto. Acá busco mi concepto. Entonces, si deseo incluir mi concepto de prima para que se incluya dentro de la nómina, entonces recordemos que nuestro concepto de prima es el 001500. Si no lo llegamos a recordar, le podemos dar por el botón verde del signo de pregunta, cambiamos a descripción y acá entre paréntesis damos prima y acá me lo identifica, prima de servicios. Entonces acá también lo identificamos. ¿Cómo yo sé para que me lo calcule? Recordemos que en la segunda opción en liquidaciones, esta opción me muestra sobre qué tipos de liquidación yo puedo calcular este concepto. Por defecto, el sistema viene calculado para que me lo calcule, obviamente con la prima de servicios, que es el tipo de liquidación 02, cuando la persona se retire, cuando hay retroactivos, cuando la persona pasa de salario básico a integral. Y este digamos que es como un ejemplo puntual para unas pruebas que se realizaron. Este digamos que no, que no era el caso puntual. Si yo quisiera incluirlo dentro de la prima de servicios, lo que debería hacer entonces sería darle acá nuevo registro. Si no recuerdo cuál es el de nómina, acá lo busco, liquidación de nóminas el 01 y le damos insertar y grabar. Al hacer esto, ¿qué significa? Que en el momento que yo liquide mi nómina normal en el mes de diciembre, él me va a calcular dentro de la nómina, incluido el concepto de prima de servicios. Entonces vamos a ver liquidación de nómina. Entonces recordemos, eh, como vamos a liquidar el mes de diciembre, ¿qué pasa? Entonces
como lo vimos al inicio de nuestra capacitación, hay unas variables que yo tengo que cambiar. Entonces, antes de llegar a ejecutar ese proceso, recordemos, entonces debemos cambiar estas variables. Ya estamos en el mes de diciembre, entonces esta persona pues yo ya le voy a liquidar diciembre, fecha de corte de prima servicios. Entonces ya no va a ser 30 de junio, va a ser 31 de diciembre. Que en dado caso que yo no haga este cambio, pues no me va a calcular prima porque al identificar que estoy liquidando diciembre, la corte es junio, pues no me va a liquidar nada. La 21, la fecha inicial, igualmente, 1 de enero ya no va a ser, sino mi fecha inicial es 1 de julio de 2025. Y las otras dos variables, digamos que para el caso puntual de la liquidación, pues no nos van a afectar porque pues estas son las que definen las fechas de corte para el cálculo de la liquidación. Entonces ahora sí nos vamos a nuestra liquidación. Vamos a liquidar diciembre. Liquidación de nómina, 15 de diciembre, 15 de diciembre. Agregamos nuestra cédula, procesar. Bueno, en este caso puntual nos salió una advertencia que tenemos un movimiento en tabla histórica tipo liquidación 01. Quiere decir que yo en su momento ya había liquidado la nómina y pues no la había cerrado. Sin embargo, pues él lo que hace pues es sobreescribir la información de la nómina. Acá dice fecha de liquidación 15 de diciembre, no había cerrado esa nómina. Listo, entonces vamos a mirar. Vamos a generar un comprobante de pago. Vamos a mirar una cosa antes de historia laboral. Este es tipo de contrato 60. Listo, para este caso puntual, ustedes se preguntarán, bueno, si yo liquido al 15 de diciembre, el sistema, ¿cómo va a ser para ganar, para saber cuánto él va a devengar del 16 al 30 de diciembre? Entonces, para esta opción tenemos esta demarcación que se llama proyectar bases, salario y subsidio de transportes a la fecha de pago. Quiere decir que al yo tener marcada esta opción, el sistema identifica de acuerdo a lo que tengan parametrizado en la historia laboral, cuál puede ser su posible salario del 16 al 30 y él hace una proyección sin que yo haya liquidado pues la segunda quincena de cuánto puede llegar a ser ese salario, pues para calcular la base para el segundo semestre, igual para el subsidio de transporte. Y de acuerdo a esa proyección que él hace, pues él llega pues puede llegar a calcular cuánto es la prima del semestre, independiente de que ya solamente esté liquidando la primera quincena del mes de diciembre. Debes tener en cuenta esta opción si yo quiero que haga esa proyección. Ahora vamos a ver, ahora sí nuestro comprobante de pago. A 15 de diciembre, nuestro empleado lo tenemos en prenómina y es una liquidación de nómina. Entonces acá, permítame un momentico, parece que ya tenía cerrada esta nómina, vamos a mirar.
Bueno, para este caso yo había liquidado la nómina en la liquidación 02, entonces pues vamos a reversarla pues para verificar que nos haya que nos que liquide dentro de la nómina. Entonces vamos a liquidar, reversar nuestra nómina a 15 de diciembre. Y nuestra prima de servicios también reversamos. Y ahora sí liquidamos nuestra nómina. Entonces por eso nos salió el mensaje de advertencia que en su momento ya tenía esa nómina cerrada. Entonces al reversar la vamos nuevamente a liquidar. Acá también dice que tengo una liquidación 02. Está quiere decir que en su momento también hice la liquidación de la prima por fuera. Entonces pues hagamos un borrado para que no nos salga esa advertencia. Entonces esa advertencia que nos dice, vamos a validarlo. Esa advertencia lo que nos está diciendo es que en el periodo actual, si yo consulto, me está diciendo, ojo que usted tiene una prima que la liquidó por fuera y no la ha cerrado. Entonces, ya en su momento le hizo una liquidación 02, quiere decir que no la incluí dentro de la prima, pues para hacer las pruebas y está, pues el sistema la tiene pendiente. ¿Qué va a hacer con esta? ¿La va a recalcular? ¿La va a cerrar? ¿Qué va a hacer con esta? Como yo quiero que se me este calcule dentro de la nómina, inclusive así lo parametricé, pues vamos a borrar esta prima de servicios. Entonces, esta la calculé el 15 de diciembre. 15 de diciembre, 15 de diciembre, nuestro empleado. En tipo de liquidación vamos a especificar que la 02. Necesito que me la borre para que no me quede ahí, no me salga esa alerta. Y dice proceso terminado, listo. Quiere decir que si yo ahora consulto mi hoja de vida, en periodo actual no debería tener nada. El movimiento de periodo actual, en la 0 no tengo nada y con porcentaje no tengo nada. Entonces ahí ya tengo limpio mi periodo. Ahora sí vamos a liquidar nuestra nómina el 15 de diciembre. Tenemos la cédula seleccionada para que nos liquide la nómina con el concepto de prima incluido. Listo. Entonces la ideal es que nos salga el sistema sin ningún tipo de advertencia. Entonces allá nos sale nuestro proceso puntualmente ya limpio. Y ahora sí verificamos acá en periodo actual. Si le damos el 01, acá encontramos nuestra prima de servicios acá calculada, 81 días. Y si genera el comprobante de pago, ya acá encontramos que ya está mal calculándome mi salario, mi prima de servicios y pues mis prestaciones sociales. Listo. Entonces, adicional, ¿qué pasa? Entonces, si nos damos cuenta, él pues en su nómina normal, él puede llegar, que en su momento
él tengo unas novedades, puntualmente unas horas extras. Entonces vamos a liquidar ahora nuestra segunda quincena. Entonces, yo ya le incluí unas horas extras para el segundo semestre. Entonces la liquidación de 30 de junio, perdón, 31 de diciembre, 31, liquidación de la nómina, que pues yo ya la tengo incluida, que la liquide dentro de la prima dentro de la nómina, liquido mi nómina normal para la segunda quincena. Acá le digo ya procesar. Vamos a ver mi comprobante. Sin embargo, acá me faltó hacer una cosa. Acá me faltó cerrar la primera quincena. Pues primero tenemos que cerrar la primera quincena. No olvidemos acá cerrar la primera quincena. O si no, nos va a hacer el cálculo mal. Entonces, una vez yo termine mi primera quincena con la prima incluida, entonces no olvidemos que tengo que hacer mi cierre porque pues el sistema debe basarse en un histórico para saber cuánto es la nómina que yo le he ido calculando. Entonces debemos cerrar primero nuestra nómina con nuestra prima al 15 de diciembre. 15 de diciembre, 15 de diciembre. Nuestra cédula, la liquidación de la nómina, que ya está incluida la prima. Agregamos la cédula. Listo, ahora sí cerramos. Y ahora que sí que cerramos, ahora sí liquidamos nuestra segunda quincena. Entonces nos salió igualmente sin advertencias. Ahora sí miremos nuestro comprobante de pago del 31 de la segunda quincena de diciembre, que es la del 31. Entonces acá hay unas horas extras para la segunda quincena y hace un recálculo sobre el valor de las horas extras, qué cálculo debe hacer adicional a la prima de servicios y él calcula pues el adicional por los conceptos que pueda haber incluidos en o que hagan base pues para la segunda quincena. Entonces, inclusive si haya comisiones o pagos adicionales que también hagan base, él me va a recalcular el valor de la prima, va a calcular nuevamente la base y sobre esos días pues me la va a hacer el cálculo nuevamente. Entonces, recordemos que una vez yo finalice ese concepto, no se me puede olvidar volver acá a mi concepto de prima y quitar esta opción de acá, porque si no lo hago cuando yo le quede mi nómina de enero del siguiente año o julio puntualmente, si es para este semestre, me va a salir por allá una prima. Entonces, cuando yo finalice ya todas mis nóminas y ya no quiero, ya cerré mi prima, salí de mi tema de primas, esta opción debo eliminarla nuevamente, pues para que mi concepto de nómina ya me lo calcule puntualmente, normalito, sin que me vaya a salir por allá primas que no corresponden. Entonces, una vez yo finalice mi proceso, debe quedar mi concepto nuevamente así, eliminando el concepto de salario para que los siguientes meses que no correspondan al mes que corresponda a la prima, me calcule la prima puntualmente.
Como resumen, estos son los reportes que podemos llegar a generar, que lo vimos puntualmente cada uno de ellos. Informe de bases de liquidación de prestaciones sociales. Este pues me define cuáles son las bases por las que está haciendo cálculo de la prima, el reporte de bases de liquidación. Este adicional a el cálculo de la prima, pues podemos ver unas otras bases adicionales para seguridad social y otros temas aparte. Entonces, puntualmente tendríamos que seleccionar qué conceptos hacen bases dentro del histórico del semestre completo para el cálculo de la prima. El resumen de acumulados anual es práctico porque me muestra todos los conceptos independientes que hagan base o no base. Es todo lo que yo le he pagado durante un periodo pues, que yo le determiné al reporte que me muestre. Y de acuerdo a esto, pues yo lograr identificar si en este yo identifico que hay una comisión y en este base de liquidación no lo veo, pues es porque está mal realizado. Entonces, este es muy puntual porque este me muestra todo lo que yo le he llegado a pagar al trabajador. Es como un resumen acumulado de los comprobantes, por así decirlo, de todos los pagos que he recibido durante el periodo que yo generé el reporte. El detalle de la prima, pues el detalle puntual de cuánto le estoy pagando por prima. Y el de bases de liquidación de primas, si son los conceptos que hacen base para la liquidación de la prima de servicios. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.